Seguramente habrás escuchado hablar acerca de Sigmund Freud, uno de los psicólogos más emblemáticos del siglo XX. Él escribe una teoría acerca del tótem y la realidad que se encuentra alrededor de este tótem, una realidad mística. El día de hoy vamos a hablar acerca de la relación de esta teoría con la tortura. Una de las características que permea a todas las sociedades es la apropiación de un tótem. Un tótem es un elemento que en la mayoría de ocasiones es un objeto tangible. Por ejemplo, una reliquia, una figura de una estrella, una prenda, por ejemplo, una camiseta de la selección de tu país, un lugar o un objeto, por ejemplo, un tronco tallado, una figura de yeso. Y bueno, en segundo término, lo pueden ser también los fenómenos naturales como la lluvia, la erupción de un volcán, un temblor o una inundación. Todos ellos, efectivamente, pueden ser considerados como un tótem. Sin embargo, aun y cuando entre ellos existen distinciones físicas, la realidad es que esos tótems no tienen más realidad que su ser pensado. ¿Esto qué significa? Que los tótems funcionan únicamente por el poder mágico místico que le atribuye cada sujeto a ese objeto o a ese fenómeno natural. Freud establece una relación mística de sucesión familiar y respeto al ancestro ya fallecido. Aquí es donde nace justamente este tótem. Hay que recordar que cada sociedad tiene distintas y variadas formas de honrar a sus antepasados, a sus dioses, por ejemplo. La cultura nórdica derrama alcohol al piso al igual que los judíos para honrar a sus dioses. O culturas como la griega, la hindú, decíamos, la nórdica, que incinera a sus fallecidos con el objetivo de ayudarles a trascender al plano metafísico. Honrar la memoria de los antepasados es un acto recurrente de cada cultura. Con ello, se espera obtener siempre la protección, la guardia, incluso el auxilio de esas figuras. Bueno, las sociedades han llegado a otorgarle cierto tipo de significados a hechos naturales, como por ejemplo los romanos, que cuando veían un ave negra llamada grajo, consideraban que esa ave, ese pájaro, era un presagio de mala suerte. Cuando Freud dice que este tótem conoce a los hijos del sujeto que lo honra, afirma que ese tótem es peligroso. Por ello, es importante el no hacerle molestar para no ser castigados. Esta característica nos permite calificar los actos de honra y los actos de transgresión al tótem o al dios. Por ello, es posible identificar la aparición y la adaptación de las normas que no están escritas para complacer y, obviamente, para no transgredir o para no violar la ley o mandato metafísico o divino. En pocas palabras, tú sabes qué sí puedes y qué no puedes hacer porque a ese tótem le molesta o es un acto que va en contra de las costumbres para honrarlo. Otro elemento distintivo de los tótems es el sentimiento de culpa que siempre proviene cuando transgrediste la ley divina. Es decir, por ejemplo, en el caso de las religiones, cuando has pecado. Originalmente no había normas escritas, pero sí había tradiciones comunes, sí había formas y usos, y por tanto es posible indicar que por medio de esa repetición de actos es que había, por ejemplo, una aparición de un desastre natural o una desgracia, y cuando esto ocurría se relacionaba con la ley divina. Bueno, a esto es cuando las generaciones, cuando las comunidades, cuando las poblaciones les atribuían justamente un origen divino. Por ello es que todas las antiguas civilizaciones tenían conocimiento de la transgresión consciente de una norma que para ese momento, después de haberse repetido muchas ocasiones, ya era considerada prohibida. Es decir, algo que tú no debías hacer, que sabías que le iba a molestar a Dios o que le iba a molestar a esa figura totémica, a ese ser superior, y que bueno, una vez que la transgresión era consumada, pues nacía el sentimiento de culpa de la persona que había violentado esa ley y que pues bueno, tenía que esperar ese castigo metafísico o esa sanción divina. Este mecanismo que generaba culpa, y esa culpa en automático también
pues generaba la sumisión del sujeto que había pecado o del sujeto que había transgredido o violentado esa norma. Ahora, esta sumisión era más efectiva que la que iba dirigida a lastimar o lesionar la psique del sujeto. Además, déjame decirte, no se requería el uso de la fuerza, sino únicamente el uso de la tecnología discursiva. ¿A qué me refiero cuando hablamos de tecnología discursiva? Recuerda que cada vez que nosotros hablamos, estamos tratando de obtener algo de nuestro oyente, algo de nuestro escucha. Lo primero es la atención, pero en el caso del discurso de un tótem, lo que se busca es la asimilación de significados de los hechos naturales, que son independientes, totalmente, pero que cuando los unes a este misticismo totémico, pues siendo altamente efectivos, generaban la sumisión de los sujetos. Por ello es que la creación de las religiones genera resultados más efectivos que incluso las conquistas o las invasiones. Imagina lo siguiente: había un clan totémico y cada uno de ellos tiene una obligación sagrada. Si alguna de las normas, de los usos que ya se consideraban como normas, se violentaba, venía un castigo. Pero la cuestión curiosa es que el castigo, aunque se violentara por una sola persona, el castigo generalmente no era considerado solo para el que lo violentaba, sino para todo el clan. Es decir, era una especie de maldición. Por tanto, ese carácter divino no solamente adhiere a un individuo, sino a todos. Entonces, por ello es que de tiempo en tiempo se celebran fiestas, como por ejemplo el 12 de diciembre o por aquello de las fiestas de Navidad, etc. Hablamos en específico de las situaciones totémicas de las religiones occidentales, ¿no? Pero bueno, esta obligación sagrada, te decía yo, obliga a toda la sociedad a que se le otorgue al tótem o a esa representación de un dios una cierta dignidad, autoridad, gobierno, un poder superior, porque se le considera omnipotente, omnipresente y atemporal. Esto es un tótem. Las civilizaciones preferían honrar al tótem, entonces, para evitar el sentimiento de culpa y el castigo. Si es que, se había violado las normas, ya que en algún momento cuando se conoce conscientemente la violación de la norma, al tótem se le da la conciencia moral de la prohibición. ¿Esto qué significa? Que el tótem actúa como un árbitro moral externo de tu conciencia humana. Y esa conciencia moral desconocida, externa, metafísica, tiene la característica de ser una autoridad, ya dijimos, moral, divina e intangible. ¿Qué genera esto? Genera culpa. La culpa viene entonces a darnos un carácter necesario que no es de darse un autorreproche. Ese acto de mera sumisión psicológica sería casi imposible de ocurrir en un aspecto personal. Pero ojo, ya lo dijimos antes, el tótem tiene éxito por el alcance sobre el grupo de personas. Es decir, aun y cuando solamente un sujeto haya violentado la norma, ese hombre puede que no sea afectado, pero sí se ve obligado a someterse al tótem por la presión del grupo para no ser castigados todos. Entonces, es interesante esta figura del tótem y la realidad mística. Un sujeto basta que cometa una violación, pero entonces por esa simple violación se castiga a toda la sociedad. Bueno, claro, a toda la sociedad que crea en ese tótem. Ahora, hay otra premisa. El tótem siempre debe ser venerado. ¿Para qué? Para que no se enoje, para que no se enfurezca o para no deshonrarlo. Las comunidades siempre tienden a someter, exiliar o incluso eliminar a los transgresores de la tradición totémica, es decir, todo aquel que no se alinee a la creencia, pues estará expulsado. Hay algunas comunidades, por ejemplo, en México, en Chiapas, en donde los habitantes que profesan, por ejemplo, el cristianismo, pues en un acto de molestia hacia sus tótems, decidieron cubrir todas las figuras de los santos con sábanas. Esto a manera de castigo, y además, fíjate, los voltearon hacia la pared. Y todo esto como fue una forma de castigo, porque los tótems
no les avisaron mediante una señal mística a todos los creyentes de que iba a haber un temblor en el 2017. Este punto nos permite darnos cuenta que aun y cuando hay un acto de molestia y de castigo físico, no se pone en duda la existencia y el poder del tótem, sino que únicamente se ejecuta un acto de indiferencia, pero no se deja de creer. Y aquí esto nos lleva a una frase bastante interesante. Tanto el consenso como el disenso legitima. Esto significa que si tú crees, lo legitimas. Y si no crees, también lo legitimas. Entonces, bueno, estas comunidades, como decíamos hace un momento, pues son bastante atrasadas, sufren el paso del tiempo y no se actualizan. Sin embargo, aun y cuando hay generaciones que se suceden, el tótem siempre va a seguir existiendo, con formas diferentes de creencia. En muchos casos, el tótem se hace acreedor a un derecho de sucesión, y en ese derecho de sucesión, los nietos y los hijos de las generaciones anteriores van a seguir honrando la costumbre y al tótem, incluidas las posteriores. Todo ello hasta la imposición de una nueva tecnología más novedosa de control social. El totemismo y la realidad mística son entonces elementos muy antiguos y eficaces en la antropología del hombre. Son tecnologías que favorecen el control social de una manera sumamente efectiva. Y esto no solo por lograr que el sujeto sometido ceda su poder y su capacidad de decisión sobre los actos futuros y libertades por complacer y honrar a un ente no visible, sino por pugnar por la trascendencia metafísica luego de la vida humana. Ahora bien, el ciclo del totemismo, según Freud, se cumple bajo la afirmación de que quien ha violado un tabú, por ese mismo hecho, se vuelve tabú. La anterior afirmación está bajo la consideración del miedo difuso, es decir, el miedo difuso es un temor que se vuelve impreciso, atemporal, desconocido. Es decir, el miedo difuso es algo que no sabemos qué es, no sabemos a qué le tememos, pero que sabemos que deberá cumplirse innegablemente por haber deshonrado a ese tótem. Por ello es que las distintas sociedades antiguas afirmaron que fenómenos naturales como los eclipses del sol, la luna, la marea alta, la marea baja, los desbordamientos de ríos o la canícula eran señales o avisos de los dioses que indicaban buen futuro o tragedias. De esta manera es que nosotros podemos relacionar esta parte de la tortura psicológica en cuanto al tótem y la realidad mística, es decir, todo aquello que iba a ser tabú a través del miedo difuso, pues tendría que convertirse en una especie de tecnología que iba a someter a las personas, a las sociedades, y que pues finalmente estas personas también iban a terminar cediendo su poder ante este nuevo poder dominante, metafísico, invisible, pero que pues además iba a ser considerado como un poder dominante o superior. Así que hasta aquí el día de hoy y pues les agradezco mucho el haberme escuchado y nos escuchamos la próxima.